les bendiga. Es un gusto para mí estar de nuevo juntos para leer la palabra del Señor, para estudiarla, para meditar en ella. Y espero, como siempre, que haya tenido unos hermosos días hasta este momento y que en esta noche la palabra del Señor fluya con toda libertad en su mente y baje a su corazón de tal manera que vayamos aprendiendo más a amarle al Señor. Especialmente en esta noche vamos a hablar sobre caminando juntos. Y de veras Dios nos va a bendecir. Vamos a saber más de la palabra Señor. Así es que sin pérdida de tiempo vamos a orar para que el Señor nos bendiga en esta jornada. Padre Celestial, una vez más te agradezco por todo lo bueno y maravilloso que tú eres, por todo lo grande que eres, Señor. Cada día muestras tu poder, muestras tu amor y tu misericordia, tocando nuestras mentes, tocando nuestros corazones, tocando nuestros cuerpos y también dándonos todo lo que necesitamos. Tú eres nuestro buen pastor que suple para cada una de nuestras necesidades. Te pido que tú continúes bendiciéndonos y que el poder del Espíritu Santo esté llevándonos a tu palabra y que a través de ella vayamos aprendiendo más a amarte, a bendecirte, a adorarte y a alabarte con todos nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Amós, capítulo número 3, y justamente el versículo número 3. Y como le mencioné anteriormente, vamos a estar hablando sobre caminando juntos. Amós, capítulo 3, versículo 3 dice: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Buena pregunta, es lógico. Si no están de acuerdo, ¿cómo van a caminar juntos, verdad? El Señor Jesús nos dijo ahí en Mateo 28, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hay ocasiones que uno está atravesando muchas luchas, pruebas, sinsabores, angustias y necesidades, y pensamos que el Señor no está con nosotros, porque el problema es quizás demasiado grande. Pero tenemos que estar plenamente seguros que Él está cumpliendo su palabra. Él dijo, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, y Él lo ha hecho y lo va a seguir haciendo. Porque el cristianismo envuelve mucho más que aceptar un credo, inclusive más que solamente haber aceptado a Cristo. Debemos tener en la mente y en el corazón que necesitamos aprender a caminar juntos con Cristo. Y también a caminar en Cristo. No solamente caminar con Cristo, sino también caminar en Cristo. O sea que la presencia del Señor está tan arraigada dentro de usted y de mí, que vayamos por valles, por donde sea que vayamos, sintamos la presencia del Señor que está ahí con nosotros. Debemos tener esto en mente, ¿no? Y en muchas de las ocasiones uno ha escuchado prédicas que el Señor dijo, yo estaré con ustedes, y a veces la gente duda de esa verdad. Es que Dios está dispuesto a caminar con nosotros. Ahora la pregunta sería, ¿estamos nosotros dispuestos a caminar con Él? ¿Estamos nosotros dispuestos a juntarnos para caminar con Él? ¿Estamos nosotros dispuestos a dejar todo lo que estorba, todo el mundo, para caminar con Él? Y vivir de una manera real en nuestras vidas para que estemos juntos con Cristo. Ahí viene la diferencia. Caminar con Cristo y caminar en Cristo. No, nunca puede haber un verdadero compañerismo entre dos personas, a menos que ellos estén convencidos y convergan en las verdades fundamentales. De modo que los seres humanos no pueden tener una verdadera relación con Dios a menos que acepten su palabra y estén de acuerdo con ella. Hay mucha gente que dice, yo camino con Cristo,
pero ponen en duda la palabra y piensan que Dios ha mentido o que Él ha hecho una promesa falsa. Y a veces he escuchado expresiones que dicen, bueno, la Biblia dice, pero no es real, no es verdad. Entonces, pero sí soy cristiano. Bueno, ahí la pregunta sería, ¿cómo dice que es cristiano y no cree lo que dice la Biblia, la palabra de Dios, lo que habló el Señor Jesús, lo que habló Cristo? Eso es imposible, ser creyente y al mismo tiempo no creer en la palabra de Dios. Entonces, por eso es que el Señor pone en mi mente, en mi corazón, detenerme un momentito para tener bien claro esto. Yo quiero caminar con el Señor Jesús, pero la gente puede preguntarse, ¿y cómo lo hago? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Primeramente, lo que tenemos que hacer es recordar cuándo fue el momento que nos encontramos con Él. ¿Dónde fue? ¿Cuál fue el lugar que nos encontramos con Él? Usted dirá, bueno, fue en una iglesia, fue en un hospital, fue en un parque, fue cuando estaba angustiado. No importa dónde sea, lo importante es que usted y yo tuvimos un lugar, la cita con Él, en el Calvario. Ahí fue donde que nosotros tuvimos una cita muy especial. Porque el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario por usted y por mí y por el mundo entero. Y ahí fue donde que nosotros nos encontramos. Ahí fue donde se realizó ese maravilloso sacrificio para reconciliarnos con Dios Padre. Ese es el lugar de encuentro. Desde ahí tenemos que partir para aprender a caminar juntos con Él. Vayamos a Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo número 1. Primera de Timoteo, capítulo 1, el versículo número 15. Dice la palabra de Dios, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar los pecadores, de los cuales yo soy el primero, decía el apóstol Pablo. Ahora regresemos al libro de Romanos, capítulo número 5, Romanos 5, y leamos del versículo número 8. Romanos 5, versículo 8, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y si vamos al 19, dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Allí en la cruz del Calvario fue donde nos encontramos con Él. En cuanto al motivo de nuestra meta en la vida también. Por esa razón nosotros caminamos juntos con el Señor. Nos encontramos en el Calvario y luego tenemos un motivo en la vida y una meta en la vida. Usted dirá, ¿y cuál será la meta en la vida? ¿Cuál es mi meta en la vida? Muchos quizás dirán, bueno, hacer fortuna, hacer dinero, que la gente me conozca. No se equivoque. Nosotros estamos aquí en esta tierra, una vez que le conocimos al Señor Jesús como nuestro Señor Salvador, ahora estamos caminando con Él y estamos rumbo a la vida eterna. Esa es nuestra meta. Veamos qué nos dijo el Señor en Mateo capítulo número 5. Mateo 5:4. Mateo 5:4 dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Vayamos al libro de Efesios, capítulo número 4. Efesios, capítulo 4, versículo número
11 al 14. Efesios 4, 11 al 14 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la meta. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, hermano, ya en la vida nosotros tenemos un objetivo. Nuestra meta está ya buscando la perfección en la tierra. Vayamos más adelante a Filipenses, capítulo número 3. Filipenses, capítulo número 3. Y leamos versículo número 3 y 14. El apóstol Pablo escribe y dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ese es nuestro destino aquí en la tierra. Nuestra meta está en el cielo. Y cada día cuando está diciendo, vamos a buscar la perfección, cada día tiene que ser un pasito para adelante, avanzando, sabiendo que el Señor está con nosotros y en nosotros. Es muy importante. Entonces, ahí a la vida comienza a tener un sentido. Y no solamente un sentido, sino muy práctico para avanzar en el conocimiento del Señor. Y estamos de acuerdo con Dios. Vayamos al libro de Hebreos, capítulo número 6. Hebreos, capítulo número 6, y leamos versículo 1. Note lo que dice la palabra del Señor. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Entonces lo que nosotros tenemos que avanzar para adelante. Ese es el motivo. Caminar con el Señor juntos. Y vivir con Él. Las 24 horas del día. No solamente le voy a buscar a Dios porque le necesito, sino que Él habita en mí y yo en Él. Eso es muy práctico. Porque la vida cristiana tiene que ser una vida completa, una vida que satisfaga a toda la persona que le sigue a Cristo. Sí es cierto que hay luchas, hay pruebas, hay sinsabores, enfermedades, problemas que uno atraviesa, sí es cierto. Pero en medio de ello tiene que haber gozo, tiene que haber alegría, tiene que haber paz, tiene que haber una seguridad que algo nuevo está sucediendo en usted y en mí. ¿Por qué? Porque ahí está Cristo. Y si yo tengo a Cristo y tengo la plena confianza, seguridad, que el Señor está en mí y está conmigo, no voy a caer en tentación, no voy a pecar. El Señor me va a ayudar a salir siempre en victoria. La característica suya y mía de la persona que tiene a Cristo Jesús en su corazón, como nos dice en Romanos 6:4, es novedad de vida, vida nueva. Vayamos, hermanos, Romanos 6:4. Total, tenemos tiempo para leer la palabra del Señor. Romanos, capítulo número 6.
versículo 4. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. En el momento que usted y yo fuimos bautizados en agua, estábamos, cuando nos sumergieron, estábamos muriendo para el mundo, y cuando nos levantamos estaba resucitando para el Señor en una novedad de vida. Y ahí viene el versículo que se complementa en 1 Corintios 5:17, dice que de modo que aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Y si es una nueva criatura, tiene que tener novedad de vida. Por eso es que tenemos que entender que Cristo quiere caminar con usted y conmigo, y quiere no solo estar con usted, sino también en usted y en mí. Y cuando nosotros estamos, la característica cristiana es fe, por fe, hermano, fe. El Señor le claramente dijo en su palabra que el justo por la fe vivirá. Y también dijo el Señor, bienaventurados los que sin ver creyeron. Entonces cada día nosotros tenemos que agradecerle al Señor por eso. Segunda de Corintios, capítulo número 5, versículo número 7, dice, porque por fe andamos, no por vista. Entonces, esa debe ser una característica de su vida y de mi vida. Tener una novedad de vida, vivir por fe y no por vista, y saber que el Espíritu Santo está morando en usted y en mí, y que Él nos está dando la victoria. Vivir en el Señor. Vayamos un momentito a Gálatas. Gálatas, capítulo número 5. Y leamos Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Tenemos que aprender a vivir con el Señor. Si bien es cierto, esta carne pide muchas cosas, pero nosotros tenemos que vivir con el Señor. Por eso decía aquí, ¿no? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el de Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y aquí nos habla, hace una lista que manifiesta son las obras de la carne. Y ahí es donde que usted y yo tenemos que aprender a vivir con el Señor. Dios nos va a ayudar. Vayamos al libro de Romanos 8, capítulo número 8, Romanos 8, 1 y 4. Romanos 8 dice, note esto. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces el Señor nos va a ayudar y nos sigue ayudando y nos seguirá ayudando. Y tenemos que ir aprendiendo a caminar. Note esto, en novedad de vida, por fe, en el Espíritu Santo, también en amor. En el libro de Efesios, capítulo número 5,
el versículo 2 dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Gloria al Señor por estas bendiciones. Ahora, yo le pido al Señor que cada día me acompañe y que le acompañe a usted. ¿Por cuánto tenemos nosotros un destino? Y estamos caminando para allá, a la vida eterna. Porque el Señor sabe el camino. Por eso es que nos aseguramos que Él está con nosotros para no perdernos en el camino. Él nos va a guiar. Él es nuestro buen pastor. Él nos va a guiar. Y tenemos que estar muy de acuerdo con eso. En Juan 14:6, un versículo muy conocido, pero que siempre es bueno repasarlo, es Juan 14:6. Versículo que muchos nos sabemos de memoria. Juan 14:6. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El Señor contestó esta palabra cuando Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y el Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Y hermano, el estar con el Señor y el vivir con Él también tiene un costo. Uno tiene que despojarse a sí mismo. Dejar a un lado la vanidad, el orgullo, el mí. Solo importo yo. Como decían por ahí, las iglesias están llenas de hermanos yoyos. Yo soy esto, yo soy lo otro, y aquí, yo. Pero es tiempo que nosotros le pongamos al Señor en el primer lugar y que caminemos con Él. Pablo dijo que Él lo entregó todo. Es una relación donde se entrega todo. Si uno quiere andar con el Señor, pongámonos a pensar un momentito en términos terrenales. Cuando usted tiene un amigo o una amiga, usted es muy transparente con él o con ella, ¿no es cierto? Y le conocen sus gustos, le conocen sus defectos, le conocen sus habilidades, le conocen qué es lo que busca, qué es lo que anhela. ¿Por qué? Porque usted está tratando de ganar a él o a ella como amigo. Jamás un amigo se guarda los secretos. Jamás una amiga se guarda en sí algo solamente para mí, sino que comparte con su amigo, comparte con su amiga. El apóstol Pablo llegó justamente a tener ese compañerismo con el Señor y nos dejó un versículo en la palabra de Dios, ahí en Gálatas capítulo número 2, que cada día debe ser nuestra guianza. Cada día reflexionar en esto. Gálatas 2:20. Y dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aleluya. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y para caminar juntos debe haber un acuerdo. En cuanto a su enseñanza sobre el pecado, dice que el pecado es transgresión de la ley. Y el resultado es muerte espiritual. Y nosotros debemos tener bien claro eso. Es un acuerdo que encontramos en la palabra del Señor. Vayamos
unas paginitas más adelante al libro de Efesios, capítulo número 2. Efesios capítulo 2, versículo 1 decía: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Estaba qué? Muerto. Porque yo había pecado. Pero el Señor me dio vida. Cuando hace un rato le dije, vayamos unas hojitas más adelante, porque ahí está el libro de Efesios, Gálatas de Efesios. Fácilmente yo me acordé desde mis comienzos y también le quiero pasar este tip. Había un maestro que nos decía, si quieren recordar rápido el libro de Gálatas y Efesios, acuérdense de la marca que ustedes pueden ver, General Motors. Y ahí rápidamente uno decía no era General Motors, sino General Electric. Y ahí rápido estaba Gálatas y Efesios. Vayamos a Primera de Juan, capítulo número 3. Primera de Juan, capítulo número 3. Y leamos versículo número 4. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Vayamos versículo 8 y 9. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. ¡Wow! Así es que mire qué compromiso tan tremendo. Estamos caminando con Cristo, estamos en Él. Porque imagínese, Él dio su vida por mí, por usted, por la iglesia en general, podamos llamarlo así, por todos los creyentes. Recuerde que la iglesia es el grupo de cristianos que se reúnen para adorar, alabar al Señor, pero no quiere decir que la iglesia es en sí el local o el edificio, sino somos nosotros. Y él pensó claramente esto, tiene un valor tan tremendo que vale la pena poner mi vida por ellos. Dio la vida para formar la iglesia. Y le dio todo conocimiento a la iglesia. Y le entregó todo a la iglesia. Si regresamos al libro de Efesios, en el capítulo número 1, estos versículos me encantan, hermanos, porque uno sabe en qué lugar estamos y cómo Dios nos ha levantado. Y lo que el apóstol Pablo nos describe aquí en el libro de Efesios nos dice, comenzando el versículo número 15, dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál esperanza a que os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la superinminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos
y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo, principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena, que todo lo llena en todo. Así que imagínense. Por eso la iglesia tiene que estar suficientemente pura para ser la novia de Cristo. ¿Qué es lo que Dios espera de usted, de mí? ¿Cuál es la expectativa de nosotros? Dios espera que usted y yo, número uno, cumplamos sus mandamientos. Y número dos, que enseñemos y que también vivamos lo que estamos enseñando. Que los 10 mandamientos sean una norma en nuestras vidas. Esto, la palabra del Señor es nuestra normativa de vida. Y Dios está con usted y conmigo, y el Señor va a siempre estar con nosotros. Espera que usted y yo también seamos buenos mayordomos en todo. Que seamos buenos mayordomos en tiempo, en dinero, con la familia, el trabajo. Que seamos realmente buenos cristianos. Tú decides. Nadie te puede exigir. Nadie te puede obligar. Tú decides caminar junto a Cristo y caminar en Cristo. Tú decides. Por eso el versículo que leímos al comienzo, caminarán los dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Yo creo con todo mi corazón que en esta noche el Señor nos ha hablado y que hagamos una decisión correcta de caminar con el Señor Jesús. Caminar con Él y estar en Él. Todo nos va a ir bien. Vamos a orar. Padre Celestial, nuevamente te agradezco por darme la oportunidad de compartir tu palabra. Te doy las gracias, te doy toda la gloria y el honor, porque a través de ella encontramos tantas hermosas verdades. Señor, yo con todo mi corazón decido caminar contigo. Con todo mi corazón decido caminar en ti. Y sé que tú prometiste en tu palabra que tú no nos ibas a dejar, que ibas a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Yo lo creo, yo lo acepto, yo lo recibo y te agradezco por todas estas cosas, Señor. Gracias, Padre hermoso, gracias, Papito del cielo, por darnos esta maravillosa experiencia de conocer más de tu Hijo Jesús, de poder decir, yo voy a caminar contigo siempre. Gracias te doy, Dios, en esta noche. Recibe toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Y Padre, te pido que tú toques la mente y el corazón de cada uno de tus hijos, de tus hijas, y que decidan seguir contigo, que decidan caminar contigo, que se pongan de acuerdo en entregar toda su vida y vivir una novedad de vida. Te agradezco, Padre lindo, por todo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga y hasta la próxima oportunidad. Bye.